¿Qué tal? Muy buenas tardes. Querida Carmen, querido Marcel, estimados Daniel y Mariana, y miembros del público que nos acompañan al lanzamiento del ciclo de conferencias Construyendo la República, con su primera entrega el día de hoy, Ilustración e Independencia, el nacimiento de la República. Quizás deba hablar comenzando de la paradoja obvia que se esconde y anima este proyecto. ¿Qué república podemos construir aún si su fundación tiene ya 200 años? ¿Qué puede brindarnos la mirada al pasado sobre los desafíos urgentes que enfrentamos el día de hoy? Al respecto, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche escribió en su segunda contemplación intempestiva. Cito: necesitamos la historia para la vida y para la acción, no para apartarnos cómodamente de la vida y de la acción. Solo serviremos a la historia en tanto ella sirva a la vida. Fin de la cita. La historia no es, por lo tanto, una mera recolección de hechos que acumulamos por la mera erudición o el deseo de escapar de nuestras circunstancias. Las ideas que constituyen el núcleo de nuestra propia identidad, libertad, ciudadanía, política, se sostienen sobre una larga tradición que cada generación debe interpretar si es que desea forjar su propio destino. Interpretamos precisamente para no repetir, sino para transformarnos, hacernos mejores a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Pero solo podemos interpretar si nos basamos en hechos. Solo podemos cambiar realmente si estamos confrontados ante verdades, aun cuando éstas puedan ser difíciles. El presente proyecto busca no solo animar el debate político en torno a los conceptos fundacionales de la República Peruana, sino también luchar contra la creciente ola de desinformación que cada día aumenta exponencialmente. De esta forma, la Fundación Konrad Adenauer busca explorar las nuevas funciones que redefinen a los académicos y su rol como garantes dentro de un debate informado y civilizado, en un clima de creciente polarización, sea online u offline. Agradezco nuevamente a Carmen, a Marcel, a Daniel, a Mariana, a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUC, especialmente a su especialidad de Historia, por ser parte de este proyecto tan importante. Muchísimas gracias. Marcel, tienes la palabra. Gracias, Andrés. Buenas tardes a todos los que están conectados. Como bien has dicho, el proyecto Construyendo la República tiene como objetivo recuperar, pero sobre todo problematizar instituciones, actores, conceptos que han definido la República, pero que no son conceptos fosilizados, sino que son una tradición viva, ¿no es cierto? Que cada generación tiene que volver a pensar, volver a actuar, volver a encarnar. En ese sentido, este proyecto consta de 6 conferencias. La próxima va a tener, esta primera está vinculada a la ilustración y la independencia, y nos acompaña un especialista en el tema de la ilustración, que es Víctor Peralta. La siguiente estará vinculada a la República militarizada, y así sucesivamente, la última semana de cada mes estaremos discutiendo y conversando con todos ustedes. Solo recordar que este evento está respaldado institucionalmente por la Fundación Konrad Adenauer y por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Paso entonces a presentar a Víctor Peralta. Víctor Peralta es historiador, nacido en Lima, y es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Y es además director de la Revista de Indias, una revista emblemática para todos los historiadores en Hispanoamérica. Ha obtenido el premio de Historia Alonso Quintanilla en Oviedo en el año 2001, y es académico correspondiente de la Academia Nacional de Historia. Es autor de numerosas obras, entre ellas este libro muy importante que ustedes están viendo ahora, La Independencia y la Cultura Política Peruana, 1808-1821. Víctor nos va a presentar una charla que se titula Los Ilustrados Peruanos y la Independencia. Adelante, Víctor. Buenos días a Lima, tardes más bien, y a ti buenas noches. Yo agradezco en primer lugar
a la Fundación Konrad Adenauer, CAS, y a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú el haberme invitado para dictar esta conferencia, Los Ilustrados Peruanos y la Independencia. Especialmente también quiero referirme a Carmen McEvoy y a Marcel Velázquez, agradeceros a los dos por realmente toda la implicación que han tenido en la realización de esta primera conferencia. He seleccionado a 4 personajes para reflexionar sobre los proyectos ilustrados del Virreinato del Perú. Esto es el proyecto político de Juan Pablo Vizcarri Guzmán, el proyecto científico de Hipólito Unanue, el proyecto educativo de Toribio Rodríguez de Mendoza y el proyecto jurídico de Manuel Lorenzo de Vidaurre. De lo primero que me quiero ocupar es de la ubicación generacional de nuestros 4 personajes. Nuestros 4 ilustrados formaron parte de las 3 fases en que puede dividirse una historia de la ilustración en el Perú. La primera fase se corresponde con una ilustración a veces áulica, elogiosa, y otras veces criticista de la dominación española, que más o menos se sitúa entre los gobiernos de Manuel Amaya Yunet y Manuel Virior, es decir, entre las décadas de 1760 y 1780. Aquí se puede ubicar a Vizcarri Guzmán con sus escritos políticos, del cual hablaré más adelante, y junto a él a otras personalidades como Miguel Feijóo de Sosa, Alonso Carrillo de la Bandera y José Eusebio Llano Zapata. Este ciclo se cierra dramáticamente, como vuelvo a repetir, con la rebelión de Tupac Amaru en 1780. La segunda fase comienza después de la derrota tupamarista, con un deseo de tomar conciencia de la crisis en que se abate el virreinato, crisis de todo tipo, que van a los mismos ilustrados diseccionar. Y se puede rastrear con el elogio del virrey Jauregui y de José Baquijano y Carrillo, y la consolidación de este tipo de toma de conciencia de la realidad del Perú con la conformación de la Sociedad de Amantes del País, responsable de editar el Mercurio Peruano entre 1791 y 1795, una generación que va a declinar conforme se acerca el final del siglo XVIII. Aquí vamos a insertar a nuestros 2 personajes siguientes, Hipólito Unanue y Toribio Rodríguez de Mendoza, pero también otras figuras que destacaron y que aquí hago simplemente constancia de ellos, como José Rossi Rubí o José Ignacio de Lecuanda. Finalmente, la tercera fase de la ilustración se corresponde con el estallido de la crisis de la monarquía hispánica en mayo de 1808, que supone la invasión francesa de la península, el estallido de la Guerra de Independencia y la división de Hispanoamérica en gobiernos fidelistas o autonomistas, dependiendo de la forma en que sus líderes interpretan el principio de la soberanía delegativa en ausencia del rey. Y aquí destaco la figura de Vidaurre como liberal ilustrado por antonomasia, pero también de otras personalidades que vamos a estudiar en un momento en mis estudios, como Rafael Ramírez de Arellano, Fernando López Aldana o Mariano José de Arce. Bien, quiero comenzar entonces con el caso de Vizcarri Guzmán, que escribe, y todos conocemos su mayor contribución al tema de la independencia con su famosa carta a los españoles americanos de 1791, o por lo menos esa es la fecha que más o menos se sitúa este escrito. Pese a fallecer sin publicada su obra, porque él fallece en 1798, su visionaria visión continental de la independencia le llevó a ser considerado el precursor del concepto de la patria grande que manejarían años después Francisco de Miranda y Simón Bolívar. En ese sentido, Vizcarro fue un visionario de la nunca realizada confraternidad hispanoamericana. Pero ¿cómo llegó Vizcarro a este postulado? Él perteneció como vuelvo a repetir, a una primera generación de ilustrados católicos peruanos directamente maltratados por el regalismo borbónico impuestos ya en tiempos de Carlos III.
y concretamente como flamante miembro de la orden jesuita, cuando apenas tenía 20 años, experimentó el destierro de 1767 que le condujo con su hermano Anselmo al poblado italiano de Massa Carrara. Eh, Vamos a comprobar que Vizcarra y Guzmán tuvo un proceso de adquisición de un resentimiento y un desencanto con España progresivo, ¿no? Y es lo que le va a llevar a finalmente a concebir que la independencia de Hispanoamérica es la única salida que tiene este continente en relación con la forma en que España está asumiendo el control de sus territorios, ¿no? Entonces aquí tenemos que en parte ese resentimiento personal es un aliciente fundamental de Vizcarra para implicarse con sus escritos en un conflicto imperial que está en esos momentos definiendo el equilibrio del poder en Europa, pero con implicación en el Perú. Concretamente estoy hablando de ese enfrentamiento entre la Gran Bretaña, por un lado, con la alianza de familia entre España y Francia. Cuyo momento más dramático fue la guerra que estalla en 1775 y que al hacerse el escenario más importante, el de las 13 colonias en Norteamérica, las 13 colonias inglesas, pues derivó finalmente en una intervención y apoyo por parte de España y Francia al proyecto político de estas 13 colonias para finalmente provocar su independencia. En ese aspecto, creo que Vizcarra y Guzmán tiene una visión bastante clara de también cómo debe desenvolverse el desarrollo de este conflicto, y que es finalmente hacer que el mismo escenario que se ha formado en América del Norte se traslade a la América Meridional, es decir, que Inglaterra intervenga y apoye la emancipación de los territorios de la América Meridional, desde Panamá hasta el Río de la Plata, ¿no? Y entonces es así como él está viendo la posibilidad de que su proyecto que va a procesarlo a través de artículos, cartas dirigidas a los miembros de la política británica, pues impliquen, ¿no?, a esta nación en el proceso de la independencia. De ahí su interés en que conocieran el momento en que había estallado la gran rebelión de Tupac Amaru, pero también importantes trabajos complementarios a los españoles americanos, que es el esbozo político sobre la situación actual de la América Española y el ensayo histórico sobre los disturbios en la América Meridional en 1780, ¿no? Que entonces, estos trabajos vistos complementariamente el uno con el otro, nos van a dar claramente una evidencia de cómo Vizcarra está proyectando la intervención fundamental de los ingleses en la emancipación americana. Y por supuesto, también es para él una situación clave que los españoles americanos, desde los criollos fundamentalmente, pues puedan ellos también, a partir de su propia toma de conciencia respecto a la situación de dominación y opresión que están viviendo bajo la dominación, perdón, bajo el contexto peninsular de reformas borbónicas y en general de desplazamiento de los cargos de los criollos, pues tomen conciencia de que realmente esta injusticia debe también ser asumida por ellos y abordarla de una manera colectiva, ¿no? Es decir, rioplatenses, chilenos, neogranadinos, peruanos deberían
asumir que ellos también deben ser parte de ese tipo de reacción, ¿no? Colectiva. En fin, que lamentablemente para Vizcardo, pues su trabajo no fue del todo asumido por el gobierno británico, sobre todo porque después hubo un momento de pax entre estos imperios, sobre todo a partir del Tratado de París de 1784, y entonces sus escritos ya del 1791 a 1792, cuando se traslada a Londres, pues prácticamente solo sirven de fuente informativa para los ingleses que no están dispuestos en ese contexto de paz pues a apoyar la emancipación de América que proyectada por Vizcarro. Bien, este es el primer punto. Yo quiero ahora seguir con el tema de cómo otros personajes que en esos momentos en que Vizcarro está escribiendo la carta a los españoles americanos y sus otros ensayos, pues están ya viviendo concretamente en el caso de Perú, ese segundo momento de la historia de la Ilustración que está relacionada con la formación de un grupo de, digamos, intelectuales, así se les puede llamar, es un proyecto que está detrás de esta Sociedad de Amantes del País y que va a publicar fundamentalmente el papel periódico Mercurio Peruano. Aquí estoy totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado Marcel Velázquez en un artículo publicado hace un par de días en un importante diario limeño, de que el Mercurio Peruano fue fundamentalmente un quiebre cultural, ¿no? Más que una ruptura política con respecto a a la forma de actuación, ¿no? de los criollos. Y fundamentalmente, pues el Mercurio Peruano demandaba esta recuperación o inserción de las letras, de las artes y del conocimiento del país a través de la crítica, ¿no? De una especie de manera muy, digamos, rigurosa, pero al mismo tiempo severa, de ver la realidad del Perú, ¿no? Y ese era el amor que ellos propugnaban, ¿no? El amor al país era fundamentalmente conocerlo y diagnosticar sus males, y con este tipo de perspectiva, pues poder coadyuvar a generar toda una serie de proyectos, entre los cuales, pues, UNANUE tuvo varios, ¿no? No voy a tener tiempo de señalarlo aquí, pero fundamentalmente me voy a concentrar en el que él, como profesional, le interesaba sobremanera querer proyectar, que es el proyecto de una reforma de la comunidad médica, ¿no? Hasta ese momento, totalmente, como él reconoce en su artículo sobre cuando se inaugura el anfiteatro anatómico de la Universidad de San Marcos en 1792, pues que él reconoce, como vuelvo a repetir, que la medicina está completamente en una fase de ignorancia, ¿no? Y de entrar a personajes empíricos que están más bien provocando una especie de decadencia fundamental del Perú. De tal modo que él, al llamar a la profesionalización de la medicina a través de este conocimiento de los medios de fomento de una medicina científica, a través del anfiteatro anatómico, pero mucho más tarde después a través del colegio de médicos, lo que él quiere es fomentar diagnosticar primero por qué está decayendo el Perú y cuáles son los medios para promover su restauración, ¿no? Él dice que son por eso mismo los triunfos de la ignorancia, de la ciencia conservadora de la humanidad, lo que ha estado fomentándose en el país. Y él considera entonces que si se lograse que en el Perú se formase una comunidad científica, médica, pues se lograría
controlar uno de los grandes males que él ha diagnosticado, ¿no? Que es que no puede haber un renacimiento si no existe un incremento de la población. Y un incremento de la población solamente se puede asegurar a través de los conocimientos médicos, es decir, de la salubridad, de un proyecto de salubridad que permita que la población, pues, cuando enferma, sea curada, y que la ciencia médica benéfica permita, por eso mismo, que aumente otra vez la población y que a través de eso, pues, se restablezcan el trabajo en las minas, en el campo, y se garantice un mínimo de crecimiento demográfico como condicionante de este tipo de factores, ¿no? Esto es entonces el proyecto médico que UNANUE introdujo en sus escritos del Mercurio peruano, pero también en sus obras como El clima de Lima, y fundamentalmente a través del fomento de instituciones médicas que lo hizo bajo. Quizás conversamos un poco mientras que se vuelve a reconectar. Finalmente, lo que desea es tratar de fomentar una especie de fomentar una forma de aplicar sus conocimientos científicos aprovechando de estas amistades en las altas esferas gubernamentales. Y esto pues lo va a seguir haciendo ya bajo otro tipo de términos cuando se produce la independencia, cuando él ya deja de colaborar con el último virrey con el que estuvo, en cierto sentido, en una especie de consenso por lograr pacificar al país, como es Pezuela. Él fue su representante en la conferencia de Miraflores con el ejército, bueno, con el general San Martín, o los representantes del general San Martín. Entonces, aquí vemos cómo cuando ya se acaba esta última intervención de UNANUE en el proceso de usar sus oficios, incluso diplomáticos, para intentar resolver por una vía pacífica el conflicto que se ha generado con la presencia del Ejército Libertador, pues definitivamente ve que la realización de sus futuros proyectos tienen que hacerse con ya apoyando la forma de transición política que va a vivir París a partir de julio de 1821, ¿no? Y entonces así cuando UNANUE pues, pues, se convierte en un personaje importante de la estrategia de San Martín de imponer la monarquía constitucional. UNANUE en principio apoyaba este tipo de solución política, pero finalmente se va a dar cuenta que pues, es la república, es el sistema republicano el que tiene que resolver, ¿no? Este tipo de formaciones de comunidades científicas que él aspira a lograr, ¿no? Y uno de los últimos escritos de UNANUE, ya incluso en el periodo en que se produce la presencia de Bolívar, es como editor de un periódico que se divide en Trujillo, Nuevo Día del Perú, en el que aparte de publicar lo de siempre, es decir, cuál es el carácter del verdadero republicano, temas sobre soberanía del pueblo, destaca un tema otra vez científico, como es el de la celebración de las fiestas linianas, ¿no? O sea, de celebrar
el conocimiento científico a través de la clasificación del ligneo, ¿no? Que es para él también uno de los grandes avances logrados por la ciencia del siglo XVIII. Prosigamos ahora con el proyecto educativo de Rodríguez de Mendoza. Aquí solamente me voy a detener en que hay una coincidencia entre el plan de estudios para el Convictorio de San Carlos que formula Rodríguez de Mendoza en 1787 y que supone pues una especie de vuelta de tuerca con relación a la forma tradicional en que se había estado impartiendo los conocimientos a los estudiantes de educación superior en el virreinato. Y esto es acabar con el memorismo, la técnica de memorizar tratados inútilmente, y más bien fomentar el raciocinio a través de compendios y de manuales que permitiesen a los estudiantes realmente aparte de adquirir un conocimiento más basado en una técnica de racionalidad, pues también fuese una forma más entretenida, ¿no? de adquirir conocimientos innovadores, ¿no? Y eso es fundamental en su plan, que lamentablemente habría tenido éxito si es que también se hubiese impuesto este tipo de plan a la Universidad de San Marcos, porque el Convictorio de San Carlos era como una especie de complemento educativo de la Universidad de San Marcos y viceversa, y si en uno se llevaba a cabo y en el otro no, pues finalmente este plan no podía tener mucho éxito, ¿no? Y eso es lo que queda demostrado también en las páginas del Mercurio Peruano, cuando Rodríguez de Mendoza señala que la universidad tiene que ser modernizada a través de este tipo de planes racionales de aprendizaje no solamente de los estudiantes, sino también de los propios catedráticos de la Universidad de San Marcos, ¿no? Finalmente, pues Rodríguez de Mendoza logra estar en el cargo en el Convictorio de San Carlos hasta 1818, es decir, soporta todos los procesos de retrocesos de la financiación, sobre todo que tiene el Convictorio de San Carlos, y finalmente, pues incluso hasta las críticas de los personajes más conservadores del régimen virreinal que enfilan contra su forma de haber llevado digamos, el conocimiento de las generaciones futuras del Convictorio. Lo que finalmente va a ser un resultado positivo para Rodríguez de Mendoza no es tanto que él, pues ya muy anciano, llegase a ser miembro del Congreso y al mismo tiempo participase en algunas instituciones claves del protectorado, como la Junta de Purificación o incluso la Sociedad Patriótica, sino fundamentalmente creo que es el que él puede ver ya al final de su vida cómo las generaciones que él ha formado de estudiantes son los que finalmente van a hacerse cargo de llevar adelante digamos, lo que él quiso siempre interiorizar en sus estudiantes. Esto es, que fuesen ellos los que introdujesen los principios de razonamiento moderno en una constitución que debía regir los objetivos de la futura república, ¿no? Y ese creo que es el momento más importante que va a vivir Rodríguez de Mendoza, es decir, ver cómo sus discípulos hacen la república, bueno, por lo menos hasta el momento en que él fallece en 1825. Y finalmente me referiré un poco al tema del proyecto jurídico de Vidaurre, porque me parece que es uno de los momentos claves
de un personaje que va a marcar fundamentalmente la forma del relato digamos, político del Perú en el contexto de la crisis de la monarquía hispánica y de la llegada al país del liberalismo hispánico. Eh, y resalté antes que digamos, su forma de comprender la realidad del Perú era a través de la adquisición de un conocimiento jurídico basado en el aprendizaje de esta ilustración europea y fundamentalmente italiana, como es la de Gaetano Filangieri, la ciencia de la legislación de Gaetano Filangieri, los delitos y las penas de Cesare Beccaria, o el discurso sobre las penas de Manuel de Larrizábal y Uribe. Él, fundamentalmente, a través de estas, incluso Montesquieu, el espíritu de las leyes, ¿no? Se puede también incorporar en este tipo de personajes de la ilustración jurídica que Vidaurre va a admirar. Él, fundamentalmente, concibe, a través de la lectura de estos tratadistas, que bueno, los tormentos deben ser suprimidos, ¿no? de la legislación hispánica, y que esta única forma de hacerlo es bajo contextos de libertad. O sea, él asocia claramente que bajo un despotismo no se puede fomentar la ilustración jurídica. Tiene que ser bajo un contexto de libertad, y por eso puso toda su interés en que el liberalismo español derivado de las Cortes de Cádiz tuviese éxito. De hecho, él fue quien se embarcó a la península ibérica en 1809 con la intención de redactar un texto que va a llamar el Plan de las Américas, que entrega al ministro de Gracia y Justicia de la Regencia con el propósito precisamente de que se reforme la estructura de las instituciones jurídicas no solamente en España, sino también en Hispanoamérica, con el objeto de erradicar los castigos por tormento. Y entonces allí, pues, dice él que abomina del despotismo, ¿no? Porque realmente es una lacra y e impide cualquier tipo de corrección de la parte de la justicia. Más bien es un caldo de cultivo para el fomento de la ignorancia, la injusticia, la irresponsabilidad, el favoritismo, las granjerías y incluso la corrupción de los gobiernos, ¿no? Y entonces tácitamente está diciendo que el virreinato está soportando todo ese tipo de lacras. Ahora bien, creo que aquí el plan de Vidaurre tiene un ligero éxito, y no es tanto porque el plan fuese aplicado, que no lo fue por parte del gobierno de la regencia, sino más bien sirvió para que Vidaurre fuese reconocido como una autoridad en el ámbito de la ilustración liberal, y fuese nombrado oidor de la Audiencia del Cusco, ¿no? Entonces así, a partir de 1811, pues él se reintegra al virreinato con este cargo de ser miembro de la segunda audiencia del Perú, o sea, más importante, y entonces deviene también en uno de los pocos criollos que logran acceder a este tipo de cargos de magistrados, que solamente se estaba ya reservando entonces para los peninsulares, ¿no? Y entonces aquí es cuando estalla el problema, el gran problema que él va a tener que lidiar, con el que él va a tener que lidiar, que es el estallido de la Revolución del Cusco en 1814. Es cuando en ese momento Vidaurre tiene que optar o por liberalismo hispánico, que es el principal afectado por esta revolución, o por los revolucionarios cusqueños que buscan
una alternativa más allá del autonomismo, ¿no? Incluso con opciones hacia el separatismo. Y entonces Vidaurre pues toma una posición en un principio ambigua porque no es encarcelado como los otros miembros de la audiencia del Cusco, sino más bien se le trata de convencer de que lidere y forme parte de la Junta de Gobierno de Angulo. Sin embargo, el abogado, este abogado limeño, pues escapa del Cusco y prefiere refugiarse en Arequipa para evitar ser asociado con los rebeldes y pues que esto provoque toda una serie de castigos que podrían llegarle si la revolución fracasara. Y entonces aquí es cuando Vidaurre a pesar de haber huido, es acusado por el regente y los oidores peninsulares cuando la revolución del Cusco es derrotada, como sujeto pasivo de haber apoyado a la revolución cusqueña, ¿no? Y es allí cuando pues, Vidaurre es exiliado, ¿no? Y se le castiga con cargos menores en la Cancillería española. Y pues más o menos este es digamos, el momento clave en el cual él comienza a desencantarse del liberalismo hispánico como una solución para eso que él llamaba el terror del despotismo. Y a pesar de que él escribe algunos textos como Memorias sobre la pacificación de la América Meridional o las cartas americanas, que no las publica, él está ya pensando en que la solución absolutista que está comenzando a extenderse en las Américas a través de formaciones de gobiernos totalmente represivos, pues eso realmente ya es una circunstancia intolerable y que debe acabar con este tipo de circunstancias. Tiene él que romper con este tipo vamos, situaciones, ¿no? Y por eso es que cuando es nombrado en esa fase de su destierro como oidor de la audiencia de Puerto Príncipe en Cuba, él diagnostica que otra vez el rescate de estos ilustrados jurídicos que él había tanto admirado como Beccaria, Filangieri y Montesquieu, al pensamiento de estos personajes se debe unir ya otro tipo de lecturas del punto de vista jurídico que hace y que son el pensamiento de Jeremías Bentham y Thomas Paine, ¿no? Entonces aquí es cuando ya comienza él a hacer una combinación de varios autores, pero ya con un objetivo claro que es formular un proyecto jurídico totalmente ya distanciado de la monarquía, de las leyes y de la legislación de las instituciones jurídicas de la monarquía española, ¿no? Y entonces ahí es cuando se produce a fines de 1822 su ruptura definitiva con España, cuando entrega al ministro del gobierno liberal español, le entrega su carta de renuncia a la ciudadanía española. Considera que lo que va a ocurrir en España es el retorno del absolutismo, cosa que pues, no estuvo equivocado en pensarlo así, y finalmente pues, se traslada a Filadelfia, en otro exilio, pero este es un exilio por él buscado, y en donde publicará el plan de las Américas, cambiándolo de título y poniéndole Plan del Perú, y también edita sus cartas americanas, ¿no? Y así, pues, Vidaurre comienza también a entrar en contacto con otro personaje fundamental que para él va a significar la esperanza de la supresión de ese despotismo en el Perú, que va a ser el libertador Simón Bolívar, ¿no? Y esta coincidencia entre Bolívar y Vidaurre va a durar hasta 1826, cuando en un momento en que él es ministro plenipotenciario por el Perú ante el Congreso de Panamá,
Finalmente se desencanta de Bolívar con su constitución vitalicia y finalmente pues también comienza él a conspirar contra su protector, Bolívar, y finalmente pues celebra que la dictadura acabe con la partida del Libertador a Colombia. En fin, que no tengo tiempo para hablar más. Lo que quisiera concluir es que a través de estos 4 ejemplos aquí relatados, se nos da un panorama sobre los ilustrados peruanos en el que estos pretendieron formular un proyecto bien en el terreno político, científico, educativo o jurídico, que requería fundamentalmente un riguroso conocimiento previo de la realidad peruana. De tal modo que el escrito es fundamental siempre y cuando se tenga un diagnóstico previo que permita tener sentido a sus proyectos. Se debe identificar entonces dentro de estos proyectos las causas, pero también a los responsables de los problemas, para proponer una solución que bien puede llevarla el mismo ilustrado o una generación aleccionada en el asunto que forme una comunidad de intereses. Por último, los ilustrados quedaron convencidos que bajo un antiguo régimen signado por el despotismo o mejor la palabra arbitrariedad, no se puede esperar que las reformas tengan éxito. Lo que se requiere es un clima de libertad y autonomía, que solamente la independencia, y en el caso concreto ya de lo que llegaron a conocer 3 de los personajes que he mencionado, se identificó finalmente con la República. Y es así cuando estos Unanue, Vidaurre y Rodríguez Mendoza optaron por la República como el mejor escenario para forjar la utopía de una nación institucional viable y próspera. Muchas gracias. Gracias, Víctor, por tan magnífica conferencia que nos ha presentado estas 4 trayectorias, ¿no? La de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán con la imaginación política de los españoles americanos, la de Hipólito Unanue y su transformación de las ideas científicas y del concepto de medicina, Toribio Rodríguez de Mendoza con la importante labor que desempeñó en el Colegio de San Carlos, en un momento en el que San Marcos todavía estaba agobiado, digamos, por la escolástica y técnicas pedagógicas más bien memorísticas, ¿no? San Carlos lucía como un espacio de libertad y de discusión. Y lo de Vidaurre, muy importante para ver este jurista con estas ideas liberales en contra del despotismo. Inmediatamente damos pase a Carmen McEvoy para los comentarios. Bueno, primero que nada, buenas tardes, agradeciendo a la Fundación Konrad Adenauer, a la Facultad de Ciencias Humanas de la Católica, a mi colega y amigo Marcel Velázquez, ¿no?, por haber trabajado en este proyecto a lo largo de varios meses, a Andrés por habernos dado la posibilidad de cristalizarlo, y a nuestro gran amigo y compañero historiador Víctor Peralta, ¿no?, con el cual hemos participado en diferentes jornadas históricas y en esta que me parece tan relevante para este momento que estamos viviendo, ¿no? Y a partir justamente del momento que estamos viviendo, me gustaría un poco formular algunas reflexiones, ¿no? Primero que nada, no estaba equivocado el doctor Pacheco Vélez cuando dijo que la ilustración peruana era probablemente la más notable de toda Latinoamérica, ¿no? Porque cada uno de los personajes, y en ese sentido coincido con Marcel, te están mostrando la riqueza de este proyecto, ¿no? Desde la política hasta la educación, hasta la ciencia, la clasificación. Estoy conmovida con ese día del Linneo, que no lo sabía, ¿no? Esa conmemoración linneana de la ciencia, y ellos estaban muy al tanto de que esto tenía que comunicarse, ¿no? Que había un proyecto educativo, ¿no? Eso yo creo que es bien importante recordarlo, ¿no? Entonces, un poco está el proyecto, ¿no? Están las mentes brillantes y está el desgarro, ¿no? Y por acá viene un poco mi pregunta, que está asociada al notable artículo de Marcel, ¿no? Es un proyecto que nace frente a la violencia, ¿no? A la violencia extrema, ¿no? El desmembramiento de un cuerpo, ¿no? De Túpac Amaru, en probablemente una de las represiones más brutales
que tiene la corona española, ¿no? Con todo lo que ocurre a su alrededor, la violencia no solamente, digamos, del sistema imperial, sino la violencia de los oprimidos. Entonces, eso es lo que ellos están viendo, ¿no? Y yo creo que es un poco tratar de construir una nueva sociabilidad, ¿no? Y esa sociabilidad que no puede, pues, cristalizarse, ¿no? Esta es la permanente tensión, probablemente, en la historia peruana, es esta sociabilidad ilustrada, y acá uno de mis comentarios o preguntas sería, bueno, ¿quiénes son los legatarios? ¿Quiénes heredan? ¿No? Y estoy pensando en ese libro notable de Paul Gutenberg, Imaginando el Desarrollo, ¿no? Cuando él dice que en la crisis de la economía aduanera en la mitad del siglo XIX, el Perú inventa el desarrollismo económico, ¿no? Que se antecede a Previch, ¿no? Entonces, cómo esa tensión permanente que vive nuestro país, que es fruto, pues, de una independencia conflictuada, con ejércitos múltiples, y bueno, y la presencia militar, crea, pues, este desgarro existencial que te permite volar con tu imaginación, ¿no? Porque pienso en la patria grande que se inventa Vizcardo, que se la inventa un peruano. O sea, la idea de la patria grande viene del exilio, del dolor, ¿no? De que le quitan todas sus posesiones y no puede regresar, ¿no? El caso de Hipólito Unanue con la ciencia de altura, con todo lo que hace, y esa permanente tensión que vive con el poder virreinal, que muy claro lo menciona también Marcel. O sea, ellos trataron de hacer su propio, digamos, de autosostenerse en su proyecto intelectual, pero no pueden. Siempre tienen que requerir de un virrey que un día los ayuda, como es el Estado peruano actual, y el otro día, pues, los tira por la ventana, ¿no? Entonces, esa tensión con el poder, ¿no? Ese desgarro frente a la violencia, ¿no? Y en el caso de Vidaurre, que es una mente fantástica, que era el experto de Maquiavelo en América, ¿no? Y que justamente por esa capacidad que tiene de entender al príncipe de Maquiavelo, entiende que la única manera con la cual la república sobrevivirá es con las bases jurídicas, con la justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo has podido? Y bueno, y Rodríguez de Mendoza, y acá termino, doctrinero en Cajamarca, ¿no? En una mina, donde él ve la explotación, ¿no? Entonces, un poco tratar, mi reflexión sería entre desgarro, violencia, racismo, exclusión, ¿no? Y ellos tratando de conciliar en medio de una situación azarosa, donde al final la contingencia se los lleva, digamos, los disuelve, ¿no? Porque no hay una buena historia de los ilustrados peruanos, es como si no hubieran existido, ¿no? Entonces, traerlos a la vida, yo creo que también es darles el crédito de cómo piensan el Perú en un momento, digamos, de crisis del sistema, como tú dices, la arbitrariedad, que era el autoritarismo, era el despotismo, y de violencia extrema, ¿no? Y yo quisiera también ver si en alguno de ellos asoma el problema del racismo, si ellos lidian, ¿no? Por ejemplo, en el caso de José Gregorio Paredes lo dice, ¿no? Que somos un país de razas múltiples, muy difícil de lograr un proyecto homogéneo. Si entienden que en lugar de una ilustración, tienen que haber ilustraciones, ¿no? Entonces ese sería un poco mi reflexión. Y te agradezco y te felicito, porque yo creo que traerlos nuevamente a discutir con nosotros nos va a poder dar ese insumo que estaba justamente mencionando Andrés en torno a la justicia, la igualdad, la ciudadanía, y resignificar esos términos de cara a este difícil momento que está pasando el Perú. Víctor, adelante. Gracias. Carmen, y muchas gracias por tus fundamentales expresiones, que son resultado también de tus conocimientos sobre este tema, y de los que yo también he aprendido mucho, sobre todo para documentarme en parte con este tipo de temática. Pues leí tus folletos que publicaste en relación con Constructores de la República, ¿no? Ese proyecto muy bonito del Banco Central de Reserva del Perú de publicar las monedas, ¿no? Y que todos los peruanos fundamentalmente tienen ahora posibilidad de tener en sus bolsillos o en sus colecciones,
los retratos de Juan Pablo Vizcarra Guzmán, de Toribio Rodríguez de Mendoza, de Hipólito Unanue y seguramente de Vidaurre, ¿no? Sí, ya viene Vidaurre, ya viene. Sí, pues mira, yo realmente disfruté mucho con tus textos y como te digo, pues han sido para mí pues también una forma de recuperar, ¿no? Este tipo de reflexiones sobre los ilustrados a veces tan denostados, ¿no? Por la historiografía en las últimas décadas, ¿no? Porque ha sido como una especie de bajón, ¿no? Que ha habido con respecto a esta temática, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente ya hay algunos estudios que comienzan a valorar otra vez este momento, esta actitud ilustrada de los peruanos, que me parece que pues, es fundamental que en algún momento también tengamos, como pedía Rodríguez de Mendoza en uno de sus planes de estudios, pues que tengamos un compendio, un manual que nos permita no solamente tener este tipo de inventarios de pensamiento ilustrado, sino también que pues, se pueda divulgar, ¿no? Entre la población que tanto se necesita ahora, pues volver otra vez al principio de la razón, ¿no? Para poder resolver los problemas de una manera pues, vamos, pausada, moderada, tranquila, ¿no? Y no con el tipo de clima tan crispado que se vive actualmente en el Perú. Y por eso, pues, esa era mi primera reflexión. Bueno, pues coincido contigo en que realmente pues, todo este tipo de condicionantes, digamos, de contexto subjetivo, es algo fundamental en el pensamiento que van a desarrollar los ilustrados. O sea, los ilustrados no solamente están bajo una tensión entre fomentar la razón en un periodo en el que la fe, el catolicismo, la forma, digamos, religiosa de pensar los problemas es fundamental y además es lo que más se controla, ¿no? En el Perú de esos años, sino que también están en una tensión de vivir sus propios contextos, ¿no? Sus propios contextos vivenciales, como es lo que ocurrió en 1780 en el Cusco, o lo que ocurre más adelante en 1814 también en el Cusco, y otros escenarios que ellos van a vivir, ¿no? Y pues me preguntas si este tipo de sentimiento, pues que a pesar de que en la República se va todavía a complejizar o volver más dramático con la formación de estos gobiernos inestables, donde los gobernantes militares, sobre todo, pues tienen un tipo vamos, de resolución autoritaria de los problemas, pues si realmente podría haber surgido algún tipo en esos tipos de contextos complicados, pues algún tipo de razón ilustrada nueva, ¿no? Y quizás habría que trasladar, llevarlo esto hasta los años 1860, cuando ya en ese periodo incluso ya de cierto tipo de apaciguamiento de la nación, pues se crea la revista de Lima, ¿no? Que es otro escenario, otro momento, ¿no? Importante del pensamiento racional moderno que intenta por todos los medios, por varios medios, ¿no? Desde el punto de vista incluso de la ciencia que se maneja por entonces, pues, y la técnica, pues, resolver los problemas del país a partir de proyectos, ¿no? Que pues, lidera sobre todo Manuel Parro, que tú es uno de los personajes que tú más has estudiado en tu trayectoria. Así que pues, sí, podría ser ese un momento y que ojalá se pudiese comparar, ¿no? Esto, el momento de la revista de Lima con el momento del Mercurio peruano, ¿no? Quizás, pero podría mencionarse también otros esfuerzos, ¿no? No sé, estoy pensando en Odriozola, en que trata de rescatar a través de compilaciones de textos también esos momentos por lo menos de recordar, ¿no? Y que no se borre la memoria el pensamiento ilustrado de esta generación de fines del 18 y principios del 19 entre los peruanos de mediados del siglo XIX, ¿no? Que creo que también son momentos importantes. Así que, pues, ojalá que este tipo de
de condicionantes que tú has mencionado muy bien, pues sirvan para que otras personas, otros historiadores, nuevas generaciones de historiadores, e incluso, ¿por qué no también personas que estén interesadas en este tipo de problemática, pues coadyuven a formular una nueva forma de entender el proceso de modernismo y de racionalización que hubo en el país, ¿no? Y que fue muy duro en los momentos en que se fueron construyendo, no tanto para individualmente como generacionalmente. Eso, por momento, eso es lo que creo que te puedo contestar, Carmen. Gracias, Víctor. Yo quería enfatizar de tu conferencia cómo estos cuatro personajes no solamente son hombres de letras, hombres de ciencias, intelectuales, sino son personajes que transforman su realidad. Es decir, tienen un saber práctico. Eso me parece a mí clave para entender, digamos, las dimensiones de nuestra ilustración, ¿no? Es un saber fundado en la experiencia, fundado en la razón, fundado en la confianza en la palabra, ¿no? Hoy que está tan devaluada la palabra y la razón, realmente volver a leer a estos escritores nos ofrece una dimensión y una herencia que no hemos sabido sostener, ¿no? En el caso particular del Mercurio peruano, los textos como Idea General del Perú o el prospecto que se publica, ¿no?, a fines de 1790, son textos realmente fundacionales para imaginar nuestra nación, para concebirnos como una unidad heterogénea, compleja, difícil, por supuesto, y ellos eran conscientes de esas diferencias, ¿no? Mencionan, por ejemplo, en algún momento que no se puede pensar en un orden social sin la participación, sin la presencia del mundo indígena, ¿no? Y se ocupan también de las cosas cotidianas, de la ciudad, por ejemplo, ¿no? De las acequias en la ciudad de Lima. El tema del cementerio provoca un gran debate, ¿no? ¿Dónde colocar el cementerio general? Porque había que sacar a los muertos de las iglesias y entonces tenía que colocarse en un lugar a sotavento, ¿no? Porque se pensaba que los vientos podían traer los miasmas y contagiar a la ciudad, ¿no? Entonces, la propia conformación, ¿no?, del anfiteatro anatómico, pero luego de la Facultad de San Fernando de Medicina. Son cambios radicales en la esfera cultural para una ciudad y para un orden que quizá no aquilatamos cabalmente, ¿no? Entonces, yo te quería pedir una reflexión adicional sobre este saber hacer de nuestros ilustrados y qué nos deja hoy aquí a los intelectuales, digamos, de esos tiempos. Sí, bueno, gracias Marcel por tus comentarios, realmente los valoro mucho y sobre todo pues se complementa muy bien el artículo que publicaste en El Comercio hace un par de días. Mira, creo que ese saber práctico que tú has resaltado también es hay que verlo en el sentido en que no es una reflexión, a pesar de que es una sociedad, la sociedad amante del país se formó en Lima, estuvo protegida por el virrey en Lima, publicó el Mercurio peruano en Lima, la reflexión que los mercuristas nos dan, ese practicismo, es a nivel global del virreinato, es decir, piensan en todo el virreinato, piensan en el norte del Perú a través de los escritos de José Ignacio de Lecuanda, cuando habla de las descripciones de los partidos de Trujillo, está en las reflexiones de Unanue cuando transcribe las peregrinaciones de los sacerdotes franciscanos Girvar y Barceló por la Amazonía, y cuando él proyecta su idea de integración de las naciones amazónicas, está hacia el sur, también pensado cuando se habla sobre, más indirectamente sobre los incas, pero también sobre temas relacionados con la producción y la necesidad de incorporar nuevos mercados en la parte, a través de una integración entre agricultura y comercio, que es lo que formula, por ejemplo, Vaquijano y Carrillo en sus artículos. Es decir, hay un pensamiento general del Perú, o sea, el país se está pensando de una manera como diríamos hoy día, global. Y eso es algo que realmente es un atributo que creo que también con el paso de los tiempos, deberíamos recuperar. Se debería pensar generacionalmente a través de este tipo de visión integral del país, ¿no? Pues, ese creo que es uno de los legados más importantes del Mercurio peruano, ¿no? Que es
es realmente una visión peruana de todo el entorno, ¿no? Que es el virreinato en ese momento. Y una cosa que había destacado Macera cuando escribe ese libro en el 55 sobre 3 ensayos sobre la conciencia nacional, pues ellos realmente no están pensando todavía en términos de una nación, o sea, no pueden imaginar todavía una nación, pero al menos tienen una idea de la patria en términos de esa integración de todos sus partidos, de todas sus regiones, de toda la población, ¿no? Tanto criollos como mestizos, indígenas y bueno, pues todas las poblaciones subalternas. Y eso es gran parte de su, digamos, atributo y de su originalidad. Gracias, Víctor. Vamos a pasar ahora a las preguntas de los estudiantes de historia de la Universidad Católica. Primero, Mariana Cruz. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Bueno, profesor, nuevamente su ponencia fue muy interesante. Nosotros queríamos, bueno, en primer lugar, hemos recogido un par de preguntas del público. Entonces, queríamos preguntarle por el interés de la ilustración, por ejemplo, en general, por impulsar la creación, por ejemplo, de espacios dedicados a prácticas nuevas a prácticas que influyeran en el conocimiento en general, ¿no? Por ejemplo, y que se va a ver reflejado en algunas canteras, como podrían ser en este caso los periódicos, ciertamente. Y los cuales varios de estos también fueron prohibidos por varias reglamentaciones. En este sentido, también, por ejemplo, si usted tiene el caso de algunos periódicos o artículos que hayan recogido este interés por normar los nuevos tipos de pensamiento alrededor de la ilustración que se formaron en estos círculos intelectuales de la época. Y, por ejemplo, que se pudieron plasmar asociaciones como la Sociedad de Amantes del País. Esa es una de las primeras preguntas que tenemos. Gracias, Mariana. Sí, gracias Mariana por tu importante pregunta. Mira, ciertamente la tradición periodística en el Perú tiene su punto más importante y significativo con la aparición del Mercurio peruano, ¿no? Es una expresión literaria, pues fundamentalmente que lleva a conglomerar a una generación detrás de su confección. Y eso pues es algo que no se había producido hasta ese momento en el Perú. Y me preguntas si esto va a tener continuidad o va a tener algún tipo de obstáculos. Pues yo creo que realmente los obstáculos van a estar en relación con la necesidad de controlar por parte sobre todo de las instituciones más reacias a este tipo de pensamiento, de controlar este tipo de difusión de la opinión a través de los periódicos y sobre todo de formar una opinión pública más política que simplemente la que hasta ese momento existía, que era una opinión fundamentalmente basada en la religión y poco más, ¿no? Entonces, yo creo que hay un momento muy importante de explosión o de eclosión de periodístico nuevamente derivado de la crisis de la monarquía española y que es la aplicación de la libertad de imprenta que se genera, que se aplica, que se promulga en noviembre de 1810 y que comienza a aplicar en el virreinato a partir de abril de 1811, ¿no? Entonces, para la aparición del peruano, del satélite del peruano, en fin, van a ser como revulsivos, ¿no? De esa nueva forma de pensar que ya no solamente se contenta con hacer una crítica, sino también
de llevar adelante todo un proyecto liberal basado en lo que se está intentando impulsar por parte de los liberales en las Cortes de Cádiz. Y uno de los periódicos también que creo que es fundamental, y esto lleva a vincular a esa generación del Mercurio peruano con lo que se está ya haciendo a través de este pensamiento liberal ilustrado de la época de Abascal, es El Verdadero Peruano, ¿no? El periódico El Verdadero Peruano quiso hacer una imitación del Mercurio peruano. De hecho, Abascal pensaba que esa era la única forma en que se debía practicar la libertad de imprenta en el Perú. El Verdadero Peruano, cuando se estudia, cuando se lee, es fundamentalmente eso, es retornar otra vez a fomentar un conocimiento del país a la manera ilustrada, tal como lo había hecho Unanue y sus colaboradores a fines del siglo XVIII. Y es un periódico, como te repito, pues muy importante en el aspecto de centrarse otra vez en el estudio de la geografía, de la historia, de las utilidades que se pueden sacar de todos los recursos que tiene el virreinato por entonces. Pero, claro, Abascal tenía ahí también, bajo ese tipo de control, una forma de seguir practicando esta especie de patrocinio, de mecenazgo sobre una producción impresa, como era El Verdadero Peruano, pero bajo los marcos que él consideraba idóneos, ¿no? Que era una especie de forma autoritaria, despótica, de llevar adelante también este tipo de conocimientos, ¿no? Entonces, pues sí, y eso creo que eso todavía está en fase de poderse incorporar también dentro de esta historia de la ilustración que tanto se necesita en el Perú. Gracias. Gracias, Víctor. Ahora pasamos a la pregunta de Daniel Lorí y luego vamos a seguir con preguntas que están llegando a los muros de Facebook. También vamos a trasladarlas a nuestro expositor. Adelante, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Carmen y a Marcel por habernos invitado a participar como estudiantes de la Universidad Católica en este evento, a la Konrad Adenauer, a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, y especialmente a Víctor por esta maravillosa ponencia. Entonces, mi pregunta ya más bien, a poner, digamos, un poco en hincapié, es una pregunta y a la vez una reflexión en torno al término que, digamos, la historiografía tradicional y quizás los libros de textos en la actualidad, escolares sobre todo, acuñan con el concepto de precursores de la independencia. Entonces, remitiéndome un poco a los trabajos, por ejemplo, de Darton y Darton y Chartier, en el caso de Francia, sobre la Revolución Francesa, ellos como que han tratado de mostrar, y al mismo tiempo han tratado de desmentir, esta idea de que la Revolución Francesa, digamos, tiene sus raíces en la Ilustración, que data de hace 20, 30, 40 años antes de 1789, y por el contrario, esos autores indican que más bien las raíces que dieron origen a la Revolución Francesa, en ese año, en 1789, realmente se dieron unos par de años o unos 4 o 5 años antes que realmente ocurriera el inicio del fenómeno. Entonces yo quería tomar este ejemplo y también retrotraerlo al caso peruano en relación con si es que realmente podríamos hablar de que estos personajes como Hipólito Unanue, José Baquijano y Carrillo, Lorenzo Vidarrue, que la historiografía tradicional y los libros de texto han acuñado como precursores de la independencia, se podría aplicar realmente para este caso. Porque cuando uno lee sus trabajos, sobre todo en el Mercurio peruano, que muchos de ellos han redactado en este periódico, muchos historiadores han demostrado que no hay ningún atisbo o ni un momento en que realmente uno pueda hablar de que estos señores eran precursores de la independencia. Más bien, en muchos casos demuestran que guardaban fidelidad al virrey, a España, y en muchos casos también eran defensores de, por ejemplo, la religión católica, eran defensores del statu quo, y en todo momento también incluso estuvieron, digamos, despreciando la Revolución Francesa en muchos casos, ¿no? En sus escritos que estaban en contra de este radicalismo que conducía al deísmo, al ateísmo. Entonces, yo quería poner en relieve esta cuestión y trazar la siguiente pregunta, ¿no? Si es que el concepto de la historiografía tradicional acerca de estos precursores de la independencia es adecuado ahora que la historiografía ha trabajado más en el siglo XXII y comienza a cuestionar estos términos, y si en todo caso, si estos señores fueron precursores, ¿a partir de qué año nosotros podríamos trazar esos acontecimientos que causaron el viraje
de defender a la monarquía para luego optar por un modelo republicano, ¿no? Entonces, de esa va mi pregunta. Sí, gracias. Gracias, Daniel. Es una pregunta que yo he intentado también resolver a través de las investigaciones que he realizado sobre este periodo de la Ilustración. Yo no soy partidario de seguir usando el concepto precursores de la independencia. Como tú bien has mencionado, fue un concepto útil, y no solo para la historiografía peruana, sino en general para la historiografía latinoamericana, incluso, como bien has mencionado, europea, cuando se hablaba de los orígenes ideológicos, ¿no? De las revoluciones o de los procesos de cambio social más significativos de la historia, pues se hablaba en esos términos, ¿no? Como que la Ilustración era como un proceso que estaba pensando en la independencia, los ilustrados ya pensaban en la independencia, y eso pues se ha demostrado que realmente no es así, ¿no? Pero hasta 1950, los años de la década de 1950 hasta o los 80, 90 quizás, era una forma de interpretar el proceso. Pero como tú bien sabes, pues la historiografía avanza, y como bien has reconocido, pues nuevos trabajos relacionados sobre todo con la nueva historia política han ya esclarecido, y sobre todo también lo que me mencionaste, es todos los estudiosos de tipo Darton o King Michael Baker, Mona Usuf, y todos han logrado perfilar y evitar caer en esa asociación casi mecanicista que había entre orígenes ideológicos y rupturas políticas o sociales. Y en el caso del Perú, pues el libro más representativo de esto es Tres ensayos sobre la conciencia nacional de Pablo Macera, pero también de trabajos de historiadores como Porras Barrenechea, Vargas Ugarte, y creo que bueno, se pueden seguir trabajando sus planteamientos siempre que veamos que sus aportaciones son significativas para poder reestructurar la forma de interpretar tanto los hechos como los procesos y los movimientos culturales, ¿no? Y en ese aspecto, pues yo no diría entonces ya precursores de la independencia, pero fue un momento clave de interpretación discursiva, pero yo creo que ya hasta me gusta más el concepto que se está usando ahora de constructores de la República o forjadores de la República, porque realmente no es el movimiento ilustrado en sí mismo el que genera, el que deriva en los cambios de las realidades, sino más bien estos personajes en sí mismos, estudiándolos, los que sí se implican en las independencias, ¿no? Y eso es lo que he tratado de demostrar, ¿no? Que si bien Unanue escribió de una manera en el Mercurio peruano, se implica después en la independencia, bajo otro tipo de razonamientos para poder llevar adelante ese mismo discurso que había formulado a fines del siglo XVIII. Y lo mismo ocurrió con Toribio Rodríguez de Mendoza y con Vidaurre. Entonces, hablamos de actitudes que van a implicarse en esos momentos. Y te diría que para mí el momento clave de transformación, o sea, de eso que si se puede hablar de un nacimiento de la idea de nación y distinto al que se tenía cuando se escribía el Mercurio peruano, eso es la crisis española de 1808. Cuando allí se rompe la forma tradicional de pensar por parte de los ilustrados, y en esa implicación entre liberalismo e ilustrado se va forjando otro tipo de conceptos. El concepto mismo de nación, que se identifica ya con Estado, paulatinamente por parte de los gobiernos autonomistas que van a derivar en separatistas en Hispanoamérica, y también por parte de los pensadores políticos, ¿no? que también van a formular sus apreciaciones y alternativas con relación a un pasado de antiguo régimen
frente a una política que marca la contemporaneidad de una manera distinta, como son las repúblicas, en el caso hispanoamericano. Por eso, a eso seguramente creo que yo he apelado. Si me permites, Marcel, una pequeña Adelante, Carmen, puntualización. adelante. Yo creo que Sánchez Carrión es como el pensamiento bisagra, ¿no? Porque es el que le hace el elogio, digamos, cuando Baquija no sale para las cortes, cuando se va, él hace una gran poesía, un panegírico, con una suerte de un homenaje al maestro, ¿no? Pero cuando los acontecimientos, y yo creo que los acontecimientos van redefiniendo el pensamiento, la frase de Sánchez Carrión, seríamos excelentes vasallos y nunca ciudadanos, muestran el quiebre, ¿no? Entonces hubo un momento en que digamos, estos estudiantes, estos alumnos todavía no se decantaban. Pero viene de Huamachuco y les increpa a los de la Sociedad Patriótica que están haciendo una reunión a puerta cerrada, ¿no? Entonces ya se están dando otros elementos ahí que están mostrando el cambio, pero al mismo tiempo es una sumatoria, porque si tú analizas la carta de Vizcardo, ya está hablando del despotismo, de la violencia, entonces se va acumulando. Yo creo que acá lo interesante sería la acumulación de pensamiento, ¿no? Cómo el pensamiento se va acumulando, se va decantando y va tomando nuevas formas de acuerdo al contexto. Y el contexto es que la discusión es monarquía-república. Y ahí la abeja que viene, y acá algo para la pregunta de Mariana, yo creo que las dos cartas de Sánchez Carrión están mostrando que ahora se abre a un público nuevo y que la discusión política va a ser en términos simples, pero a una discusión en la que ya va a participar la opinión pública masiva, ¿no? Entonces se abre, digamos, a otros actores que ya son, que van a ser, digamos, la nueva audiencia de estos intelectuales que ya no son los ilustrados, sino que pretenden ser intelectuales republicanos que viven de su trabajo intelectual, como es el caso de la abeja, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tendríamos que ver y hacer un seguimiento a las ideas y cómo estas van mutando. Yo hace muchos años publiqué un artículo que traté de ver, ¿no?, estos cambios y estas mutaciones, y probablemente habría que volver a ese artículo para comenzar una nueva conversación. Gracias, Carmen. Tengo acá algunas preguntas del público que quiero compartir. Está la de Arturo del Pozo, quien plantea que la independencia puede ser concebida como una guerra civil, ¿no? Es decir, una batalla donde hubo peruanos en ambos bandos, y si esa perspectiva se considera válida, ¿qué piensas, Carmen? Te hace la pregunta directamente a ti. ¿A mí me hace la pregunta? Sí. Bueno, yo creo que acá lo que define y de alguna manera desvía esta discusión es la guerra. O sea, la guerra tiene que estar presente. O sea, la guerra hay que recordar la frase de Gamarra, que es brutal, ¿no? Los hombres de traje negro tienen muy buenas ideas, pero no las pueden concretar en la realidad, ¿no? Y es justamente, nosotros sí. Y acá aparecemos nosotros somos los actores, no ellos. Y entonces van a venir, un poco estábamos pensando en términos de legado, no van a venir personajes como Mariano Eduardo de Rivero, por ejemplo, ¿no?, que es muy cercano a Castilla, que es un intelectual que ha estado en Francia, que empieza a ver cuestiones arqueológicas, ¿no? Entonces, definitivamente es una guerra civil, y ellos están en medio o sea, están en el medio de donde se están cruzando las balas, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la dificultad, ¿no? El haber surgido este pensamiento tan rico, tan sofisticado, pero que la guerra al final es la que define. Y se los lleva, pero se los lleva para que los legitimen, para que les hagan las constituciones, pero van como segundones, ¿no? Y tú estás hablando de la revista de Lima, yo estoy hablando, pienso en el Gabinete de los Talentos, de Prado, ¿no? Puros talentos. Pero al final quien define todo es el general, ¿no? Entonces, definitivamente es una guerra civil, y pensar y reflexionar en medio de una guerra civil es una tarea muy difícil. Es muy difícil porque tienes que tomar bandos, tienes que estar con uno o con otro, y digamos, ese pensamiento racional no está para hacer ese tipo de tarea, ¿no?, sino para tratar de explicar el mundo, que es algo mucho más noble
en el caso de este colectivo. No sé si he contestado la pregunta. Sí, Carmen, muy interesante lo que dices y quería simplemente compartir con todos que hay pues un segundo Mercurio peruano, ¿no es cierto?, a fines de la década del 20, donde está José María de Pando, está Felipe Pardo y Aliaga, y hay otra serie de pensadores y escritores muy significativos, pero ya están claramente inscritos en este horizonte de la guerra de los caudillos, y ellos son, digamos, las plumas ilustradas de Gamarra, ¿no? Entonces, efectivamente, ese nuevo actor clave, que es el militar con el poder de las armas, cambia el debate anterior, ¿no? Tenemos también acá un comentario de Luis Miguel Chirinos, quien nos sugiere colocar las ideas, los textos de los ilustrados en las redes para que todos tengan acceso a él, ¿no? Y creo que eso nos devuelve a una de las preocupaciones justamente de este ciclo, ¿no? Que no es solamente una discusión historiográfica, sino tratar de compartir, digamos, textos, documentos, interpretaciones, para que cualquier persona interesada en este periodo pueda tener acceso a ellos, pueda discutirlos y pueda pensar los orígenes de nuestra república. Te pediría, Víctor, una reflexión final. No sé si Lucero Candiotti también nos apoya en este evento, no sé si tiene una pregunta a ella que pueda hacernos llegar por el chat. Y mientras tanto, Víctor, adelante. Sí, gracias, Marcel. Bueno, antes quería también ampliar un poco los comentarios de Carmen, que, vamos, con los que estoy de acuerdo, que definir la independencia como una guerra civil es también una forma que ha logrado la historiografía de romper con ese también discurso que había entre de que los criollos eran los buenos o los que habían enfrentado el despotismo, mientras que los peninsulares estaban todos también por el lado de fomentar, vamos, la injusticia, ¿no? Entonces, lo que ha logrado la historiografía latinoamericana, hablo de, por ejemplo, del libro Elegía Criolla de Tomás Pérez Bejo, que es el que ahí sustenta fundamentalmente el tema de la guerra civil entre los hispanoamericanos en la época de las independencias, es precisamente ver que es muy complejo, o sea, no es una cuestión de criollos contra peninsulares, sino dentro de los criollos hay sectores sociales implicados en el apoyarles, y también los peninsulares, hay también indígenas, hay población negra, mestizos, como también lo hay en el otro bando. Entonces, eso es ha matizado mucho el concepto de guerra civil, la forma de comprender las independencias. Y finalmente, pues también valoro mucho que se pueda en algún momento hacer un compendio otra vez volviendo a esta idea de Torrijos Rodríguez Mendoza, que deberíamos tenerla en cuenta, volver a un manual que reúne esos textos y de una manera didáctica podamos también contextualizarlos y comprenderlos como una forma, ¿no?, de entender la ilustración y cualquier proceso social que ocurre en el país. Y aprovecho entonces la ocasión para agradecer a todos ustedes. Realmente creo que he aprendido en este proceso también de esta charla, con las preguntas, con vuestros comentarios. A ver si algún día me implico claramente en hacer esa historia de la ilustración que tanto se necesita para el Perú. Gracias, Víctor. Le doy la palabra a Andrés Hildebrand. Muchísimo, en primer lugar, a Víctor Peralta por esta formidable conferencia. Yo creo que el gran valor del día de hoy ha sido de construir un concepto que es normalmente siempre recibido positivamente, ¿no? La ilustración, digamos, es esta gran herencia de la modernidad, pero es una herencia extremadamente compleja, ¿no? Y tú, Víctor, nos has dibujado por lo menos 4 acepciones posibles de cómo entenderla, ¿no? Y es ahí además que creo que se responde la pregunta de Daniel, ¿no? Claro, no son precursores de la independencia, pero sí son ilustrados porque se imaginaban un progreso humano y material que no significara necesariamente una ruptura con el orden hispánico, ¿no? Esa era una posibilidad que ellos ensayaron, que nosotros juzgamos, ¿no? Digamos, como no haber, ¿no? Digamos, independencia es
no solo soberanía territorial, sino también es progreso humano y material, que no implica una ruptura necesariamente, ¿no? Y de verdad pero agradezco también muchísimo, digamos, estas biografías, estos exilios, este compromiso personal de cada uno de ellos que tuvieron vidas excepcionales y también llena de desilusiones, ¿no? Digamos, a ver, la ruptura final con Bolívar, ¿no? El distanciamiento de este proyecto, ellos mismos tuvieron que ver cómo sus propias ideas finalmente, en fin, como lo dijo Carmen tan sombría pero acertadamente, no llegaron a ejecutarse, ¿no? Como lo diría posteriormente Gamarra. Pero es un poquito, es el sueño de la libertad, ¿no? Y la libertad en la imaginación, ¿no? Entonces es como ese es el gran legado. Y algo que quedó un poco en el tintero, ¿no? El cosmopolitismo y el amor por lo propio, ¿no? Y en esa conversación se van nutriendo ambos, ¿no? Y yo creo que ese también es el legado, y esos exilios, que son exilios a veces en sus propias casas, porque están totalmente desconectados de la guerra, de la violencia, nos van, digamos, nutriendo de un pensamiento cada vez más complejo sobre nuestra nacionalidad y nuestra humanidad, ¿no? Yo creo que lo que hace Maquiavelo, lo que hace nuestro gran abogado en Filadelfia, de traducir, de estar en ese mundo, como lo hace Viscardo en Italia, ¿no? Como lo hace Unanue, que está en todas las sociedades de conocimiento del mundo, todos lo conocen a él, ¿no? Entonces es como el Perú está presente en grandes discusiones que son universales y que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con los derechos, tienen que ver con el conocimiento, y yo creo que ahí eso hay que rescatarlo en un mundo que se vuelve cada vez más global, pero que te exige estar enraizado en lo propio, ¿no? En lo nacional. Entonces, esa conversación ilustrada, yo creo que hay que volverla nuevamente a comenzar, ¿no? Porque es realmente un nutriente que tenemos para la república que estamos imaginando para este siglo. Muchísimas gracias, Carmen. Realmente solo me queda además agradecerte a ti y agradecer a Marcel por había sido comentador, moderador en un acto de multitasking que debo decir que en eventos virtuales no es tan común y merece todo mi reconocimiento, la verdad. También agradecerle a la PUC, a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, su especialidad de Historia, y a estos dos estudiantes que han presentado la nueva historiografía y nos han demostrado cómo ¿no? Cómo los científicos, cómo la academia, ¿no? Va construyendo y revisando sus propios consensos, ¿no? Creo que eso es una muestra de lo que todos quisiéramos tener en el futuro en este país. Gracias. Gracias a todos ustedes, realmente. Muchísimas gracias. Y bueno, sí, Marcel, te doy a la palabra final. Ya, lo que desafortunadamente es el cierre de este maravilloso evento que podría continuar horas. Pero el debate es muy rico, ¿no? Llegó una última pregunta sobre cómo se transmiten estos saberes al pueblo llano, ¿no? En el Mercurio peruano recuerdo a Hipólito Unanue describiendo la hoja de coca, contando cómo la experimentaba él mismo para ver sus efectos. Había una vocación de transmitir nuevos saberes. Y eso va a continuar en las próximas charlas, esta vocación por transmitir nuevos saberes y poner en el debate las grandes ideas y los grandes conceptos que forjaron la República, es el objetivo de este proyecto de la Konrad Adenauer y de la Universidad Católica. Así que los esperamos a todos la última semana del próximo mes con una nueva conferencia. Gracias a todos por su asistencia y por su tiempo. Buenas tardes. Hasta luego, gracias.